Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Camino Alternativo, aquí en los estudios de TLV1. Les agradecemos mucho todos los comentarios que hemos tenido en los programas anteriores. Como ustedes sabrán, TLV1 es un canal totalmente independiente que no recibe subsidios de ningún tipo, justamente para mantener esa independencia y buscar entre todos nuevas verdades y aportar con eso que crezca toda la sociedad. Sí se aceptan colaboraciones para el canal y para el sostenimiento del mismo. A todos los que puedan colaborar con lo que sea, hay un número de CBU que ahora pueden ver en pantalla y bueno, cualquier colaboración va a ser bienvenida y útil para esta causa que llevamos adelante. Decía el psicólogo Carl Gustav Jung que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Si uno ve la enfermedad como una solución y no como un problema, probablemente lo primero que suscite esto sean risas o tildarlo a uno de loco. Sin embargo, hay varios médicos a nivel mundial que vienen sosteniendo teorías biologicistas, por ponerle un nombre inicial a esto, fundamentalmente el doctor Hammer, del cual pueden ver mucha información en internet. Y para ese tema que tengo el gusto y el privilegio de tener invitada acá en nuestro programa a la doctora Chinda Brandolino, que es médica legista, tiene la Fundación Provida. Y bueno, muchas gracias por estar en los estudios para hablar de este tema. Gracias a usted, Carlos. Muchas gracias. Bueno, como le decía recién, para la mayoría de las personas la enfermedad, doctora, es siempre un enemigo y siempre un problema. Sin embargo, desde el planteo de Hammer y de algunos otros médicos como Claude Sabat en Francia, por ejemplo, con la biología total y demás, han hecho un replanteo, casi un cambio de paradigma desde la visión de la medicina en cuanto a la enfermedad, planteando como que en realidad es casi, la enfermedad es como una pseudo solución que pone el cerebro o la naturaleza para solucionar algún problema que tenga la persona. Bueno, mucho antes de Hammer yo aprendí de mi padre, que era médico, y seguramente de la escuela de Alexis Carrel y de la escuela homeopática del gran médico que fue Hahnemann, el fundador, que a su vez se basaba en Hipócrates, que la enfermedad es un intento del organismo por recuperar la salud. Ese concepto es muy antiguo y es sabio, por supuesto. Aquello que dice Hahnemann, ¿no? Que la enfermedad es centrípeta, va hacia adentro, y la curación va hacia afuera, es centrífuga. ¿Qué significa? Que la enfermedad es una realidad nuestra, no es algo provocado desde afuera, es ontológica, hace a todo el ser humano, es una respuesta del ser humano ante una noxa o agresión. Y es una respuesta que tiene un fin, por eso te mencioné Aristóteles. No hay nada en la naturaleza que sea porque sí, azaroso o vano, sino que ante una determinada agresión que recibe el organismo, toda esta unidad, que es el cuerpo humano con su alma, ¿no es cierto?, esa unidad ontológica, sustancia individual de naturaleza racional, pone en juego todo un mecanismo para recuperar esa salud o armonía perdida. Entonces, primero rescatamos que la salud no es un equilibrio, como dice la OMS, porque hay equilibrios patológicos y equilibrios nefandos. Es una armonía donde todas las partes de ese todo que hace al ser humano cumplen su causa final, dijera Aristóteles, es decir, la finalidad para la que fueron hechas. Cuando todas las partes cumplen su fin, ese todo que es el ser humano, alma y cuerpo, funciona en armonía. Cuando algo agrede de alguna forma esa unidad, todo el cuerpo humano con su alma pone en juego un mecanismo para restablecer esa armonía perdida. Eso es la enfermedad, siempre, no a veces. Siempre es el intento del organismo de recuperar la armonía perdida. Y el ser humano responde todo, no responde una parte. Por eso ese desafío que quedará para otra entrevista, que a lo mejor alguna vez tenemos, sobre el trasplante de órganos. No se puede estar un poco vivo y un poco muerto. El ser humano está todo vivo o está todo muerto, ¿no es cierto? Y esa verdad hace una brecha en todas las estructuras de la medicina actual, como también lo que usted me pregunta, ¿no?, ¿qué es la enfermedad? En el último tiempo ha tenido mucha repercusión, tanto en internet por algunas cuestiones puntuales que le han pasado a él, los descubrimientos y las leyes que ha hecho el doctor Rick Hammer.
Uno revisa la historia de Hammer y es un oncólogo con alguna trayectoria importante en su país y sin embargo a él lo sorprende un hecho puntual de su vida que es el fallecimiento de su hijo y eso le empieza a trabajar la cabeza tanto por la enfermedad que tiene su esposa, que luego fallece, como por la que tiene luego él. Bien, es interesante la historia de Hammer. No es que tuvo alguna trayectoria importante. Hammer, en el año 78, fue el único médico del siglo XX que fue simultáneamente jefe de 3 servicios hospitalarios, lo cual es imposible en una inteligencia común. Digo esto porque el descubrimiento que él hace es propio de una inteligencia totalmente superior a la inteligencia media. Él era jefe de servicio de oncología, de medicina interna y de radiología. Y ya para entonces, que tendría unos 30 y pico de años, tenía unos 12 o 14 doctorados, lo cual es casi imposible en un médico común. Y por tal motivo, él era el médico de consulta de las coronas europeas. Así estaban las cosas cuando asiste justamente en un yate al rey destronado de Italia, al rey Víctor Manuel de Saboya, ¿no? Estaba él, el rey, con su familia, y él asiste a atenderlo y también en una escapada ligera de pequeñas vacaciones, pero en realidad la finalidad era atender al rey, con su esposa, la doctora Hammer, oncóloga como él y compañera de investigaciones, y su hijo, Dick Hammer, de 16 años. A pesar de sus 16 años, este joven era alto como su papá, grandote, ¿no? Parecía un hombre mucho más grande si uno no le veía la carita, y como su padre y su madre alpinista, también vegetarianos, comían comida orgánica, ¿no es cierto? Nunca habían fumado ni tomado alcohol. En ese sentido, en los países nórdicos la ley es muy estricta, los médicos no pueden tomar alcohol ni fumar, es decir, utilizar sustancias que sean psicoactivas en algún sentido porque pueden alterar su actividad médica. Ellos respondían legalmente a esos requisitos y mucho más por esos hábitos que acabo de decir, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos estarían exentos de lo que llamamos factores de riesgo coadyuvantes o causales según la medicina convencional, no voy a decir tradicional, sino convencional, estaban ajenos a las causas que la medicina convencional atribuye al cáncer, ¿no es cierto? Así las cosas, en un intento de asesinato al rey, alguien, para evitar problemas, no voy a decir quién, en un intento de asesinato al rey, por error, le pega un tiro al hijo de Hammer, que estaba, por eso dije que era grandote, estaba acostado en la cubierta y tapado, y el homicida, confundido, cree que es el rey a quien quería atacar, y una bala en el pecho del joven hace un estrago, el joven queda internado varios días, y no recuerdo, sino algo de más de un mes, donde se le hace lo que nosotros consideramos un encarnizamiento terapéutico. El mismo Hammer, azorado, ve cómo se destroza a su hijo en el intento de que viva. ¿No es cierto? El chico, después de ese terrible sufrimiento, muere. Con el agravante de que el gobierno alemán no quiere problemas con el gobierno italiano, entonces Hammer se queda solo en esa agresión terrible a su vida. Además nos tenemos que imaginar en Alemania, donde los hijos son rarísimos, un matrimonio ya grande, con un solo hijo adolescente, su tesoro, su único tesoro en la tierra, ¿no es cierto?, se pierde de esa manera. Curioso, ¿no?, cómo Dios, nuestro Señor, hace o permite las cosas, ¿no?, para de alguna manera darnos luz con estas grandes inteligencias. A los 6 meses de muerto el joven, Hammer hace un cáncer de testículo izquierdo y su esposa, la doctora Hammer, hace un cáncer de mama izquierda. Yo arribo a esta teoría en los años 90 y unos años antes mi madre, justamente en el año 83, había muerto de cáncer de mama izquierda después de que un hermanito mío murió de leucemia. Entonces, inmediatamente al ver la tesis de Hammer, me tocó, como nos pasa a muchos médicos, muy de cerca, porque recordé todos los casos de mi familia que me han padecido y muerto por esta enfermedad. La doctora Hammer, a pesar de que estamos hablando del lugar de mayor desarrollo médico del mundo, Alemania,
A pesar de aplicadas todas las terapéuticas convencionales, la doctora Hammer en pocos meses muere de cáncer de mama izquierda. El doctor Hammer tiene entonces un cáncer de testículo izquierdo. Interesante lo que yo tengo su cassette en alemán. Él dice, ¿cómo puede ser? Piensa, él mismo reflexiona de esta manera, ¿cómo puede ser que dos personas totalmente sanas, por una cosa tan dolorosa, los dos hemos tenido un cáncer tan vinculado a la paternidad y a la maternidad? Entonces, le pide a su hijo, el doctor Hammer era un hombre creyente, si bien creo que de religión luterana, él le pide a su hijo que lo ayude. Él se da cuenta que había algo muy importante que él no estaba viendo, esa intuición que seguramente el Creador puso en su alma, y le pide a su hijo que donde esté, que lo ayude, porque él se daba cuenta que había algo muy grande que tenía que aclarar. Y dice Hammer, recuperé la costumbre perdida por nosotros los médicos de sentarme en la cama de mis pacientes y preguntarles a todos, ¿por qué cree usted, señor o señora, que se ha enfermado? En ese momento tenía más de 1000 pacientes con cáncer, Hammer, lo cual para uno de nosotros es una cantidad exorbitante, imposible de atender, ¿no es cierto? Y cuenta él, personalmente, después de este vasto interrogatorio, constaté que no el 90%, ni el 95%, ni el 80%, sino el 100% de mis pacientes, todos mis pacientes de cáncer, habían sufrido entre 6 y 14 meses antes de la manifestación clínica del cáncer, lo que él llama en este momento, y llamaremos todos, un shock psicobiológico. ¿Qué es un shock? Como acabo de decir, es un sufrimiento agudo, rápido, urgente, una cosa, no es un sufrimiento arrastrado, que los hay y terribles, no es esa, es sino un sufrimiento de golpe, para el cual no hay adaptación posible, no hay reflexión, no hay, sin pensar, hoy mataron a mi hijo, hoy a mi esposo lo atropelló un auto, hoy me quedé sin trabajo, llegué al trabajo y cerró la empresa. Eso que llama un shock psicobiológico, y acá viene la segunda parte, ¿no es cierto? ¿Cómo arriba Hammer a ese diagnóstico psicobiológico? En ese momento, como fíjense, en el año 78, más o menos en nuestro país recién empezaba a usarse la ecografía, ¿no? Como adelanto, esta forma de diagnóstico a través del sonido, como el sonar, ¿no es cierto?, en el barco, en el submarino, que emite sonidos, choca contra el cuerpo sólido, vuelve, eso se grafica y el barco puede tantear en dónde está ubicado en la oscuridad. La ecografía también hace eso, emite un sonido no perceptible para el oído humano, choca contra los órganos y al volver se grafica. Un adelanto extraordinario como método de diagnóstico. Y en cambio en Alemania, en ese año, ya era rutina hacer un escáner tomográfico, es decir, una tomografía cerebral a todos los pacientes con cáncer. O sea, había realmente mucha distancia entre el adelanto técnico que teníamos aquí en ese momento y el que había allí en Alemania. Y él, respondiendo a esa obligación, encuentra que todos los pacientes, estamos hablando de 1000 y pico de pacientes con cáncer, al revisar sus tomografías cerebrales, ve que hay una mancha, hay una zona más oscura, más densa tomográficamente. En el momento magnético de la tomografía se capta una imagen y hay una zona que se sigue enseñando desgraciadamente en nuestro medio, que son artefactos, es decir, errores de la máquina. Eso es lo que ve el doctor Hammer, pero le llama tanto la atención, claro, en esa cantidad y siendo tan ordenado y tan rutinario, le parece ver que ese artefacto, ese error de la máquina, estaba en el mismo lugar. En todos los pacientes que tenían cáncer de páncreas, por ejemplo, ese error de la máquina, ese artefacto estaba en el mismo lugar del cerebro. Y en cambio los que tenían cáncer, las pacientes con cáncer de mama derecha, tenían ese artefacto en el mismo lugar, y los que tenían cáncer de mama izquierda, por ejemplo, todos en el mismo lugar, o en el ovario. Entonces, o sea, imagínense, Carlos, él ve eso
Como buen médico, él su tomografía la analizaba con lupa. Y entonces describe eso que llamamos artefacto, es como una mancha de círculos concéntricos en un... Entonces allí, ante esa ese arduo estudio y ese descubrimiento aparente, hace lo que deberíamos hacer todos los médicos. En lugar de hacer su propia hipótesis sobre el aparato, llama a los ingenieros de Siemens y los ingenieros le dicen que sus equipos no tienen errores, pero que el cuerpo médico no los consulta habitualmente. Entonces proveen a Hammer de 2 equipos con los cuales hace el estudio tomográfico a todos sus pacientes, 1000 y pico de pacientes, repitiendo y confirmando la sospecha de Hammer. Es decir, cuando se produce el shock, se produce una mancha tomográfica, digamos, pero es una zona del cerebro que cambia su densidad captada en el momento magnético de la tomografía. Se visualiza de esa forma, pero es como si dijéramos se pone en actividad una zona redondeada, más o menos redondeada del cerebro, y bueno, y ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, perdón, entonces eso que descubre Hammer, aparte del shock sorpresivo que usted explicaba recién, que él lo tuvo puntualmente con su hijo, él constata que no son errores de los aparatos que utiliza, sino que encuentra algo en común a todos los pacientes con una determinada patología. Exactamente. Entonces, separamos entonces, el primer descubrimiento que hace Hammer es lo que él llama la primera ley férrea del cáncer. Un shock psicobiológico que nos toma a contrapié y vivimos en soledad. En todos sus 1000 y pico de pacientes y los posteriores, Hammer curó 11.000 pacientes. Es muchísima cantidad. En todos sus pacientes, él ve que esa es la primera causa del cáncer, un shock psicobiológico, como expliqué, vivido en soledad. Esa es la forma de reaccionar que condiciona esa respuesta. La persona se ve en un atolladero sin salida. Y no atina, no puede, no sabe cómo comentar eso, lo vive internamente, no es un acto voluntario de la persona. Un niño, por supuesto, no puede explicarlo. Hay personas con un carácter o un temperamento que condiciona esa forma de reaccionar, y hay realidades sociales y culturales que hacen que la persona no lo pueda comentar. Entonces, por la cosa que sea, es vivido en soledad. Y que nos toma a contrapié. A contrapié en alemán es una expresión idiomática que no tiene traducción y significa algo que uno nunca se imaginó en la vida que le pueda pasar. Eso es a contrapié y esa es la ley férrea del cáncer. Un shock psicobiológico vivido en soledad y que nos toma a contrapié. Esa es la primera ley del cáncer, lo que él descubre interrogando a sus pacientes. La segunda ley, que es lo que descubre Hammer al hacer las tomografías y que cualquier médico puede confirmar en un paciente con cáncer haciendo una tomografía simple, sin contraste y mirándola con lupa, siguiendo todos los mapas de los cuales hoy dispone en internet, ese shock produce en el cerebro una reacción en una determinada zona específica para ese shock, para el contenido psíquico y afectivo de ese shock. Solo para ese shock hay una zona del cerebro que reacciona como respuesta, como decíamos hoy, activando un programa de emergencia. Eso es la respuesta. Y esa zona del cerebro que responde frente a esa agresión se ve perfectamente en el momento magnético de la tomografía simple. ¿No es cierto? Tanto es así que Hammer expone su tesis en la Universidad de Tübingen en el año 1984, ante por supuesto, comité importantísimo de médicos europeos, y ellos, como examen, le presentan 600 tomografías cerebrales de pacientes con cáncer. Hammer, sin conocer a los pacientes ni haberlos visto nunca, describe perfectamente qué cáncer tenía esa persona y en qué estadio se encontraba el mismo. O sea, no tuvo una sola refutación la tesis de Hammer.
O sea que demuestra de una manera, para los que les interesa tanto las demostraciones científicas y demás, de una forma exactamente científica. Absolutamente. La hipótesis que en un principio tenía. Absolutamente. Hammer es un hombre de ciencia ante todo, no lo podemos catalogar de otra. Hay otras formas también un poco menos científicas y no menos legítimas que hablan de estas cosas, pero me remito exclusivamente al doctor Hammer porque fue un científico de primera línea y su metodología fue rigurosamente científica en todos los pasos. O sea, no hay objeción porque él ha demostrado, no solo científicamente, tecnológicamente, y con todos los medios de diagnóstico disponibles, su tesis. Entonces ya no hablamos de una hipótesis, hablamos de una teoría o de una ley, por eso le llama leyes, no solo confirmadas por él, sino que cualquier médico que quiera estudiar esto y quiera verificarlo con las tomografías lo puede hacer. Volviendo un poco a lo que le ocurrió a él con su hijo, ¿cuál fue ese programa de emergencia en el caso puntual de él? Como para explicarle un poco a la gente en la parte práctica, ¿cuál es esa supuesta solución que manda el cerebro como puede a un conflicto? Vamos a ver la diferencia ontológica que existe entre el varón y la mujer. Es absolutamente distinta la forma biológica en que reacciona una persona y otra. En el caso de la mujer, si me observan en la cámara, el bebé se pone de esta forma, ¿no? En la mujer diestra. Entonces, recordamos que las imágenes cerebrales son inversas según la persona sea diestra o zurda, ¿no es cierto? Tenga su mano hábil del lado izquierdo o derecho. La inmensa mayoría de las personas son diestras y existe también, de acuerdo a Hammer, una porción de gente que es zurda que tendría también una función comunitaria en caso de la presencia masiva de cáncer. Es algo interesantísimo, pero eso no vamos a alcanzar a explicarlo. Solo diré que en la mujer diestra el bebé se toma con el brazo izquierdo y se amamanta de esta manera. Generalmente el compañero está del lado derecho. En el cerebro, el peligro de muerte de un hijo, el cerebro que es biológico, el cerebro es una computadora, no piensa, el cerebro actúa de acuerdo a lo que la psique, mente, alma, no sé qué es, donde está el pensamiento no está en el cerebro. El pensamiento acciona en el cerebro, de alguna forma acciona en el cerebro. Por eso Hahnemann, no solo Hahnemann, el autor de la homeopatía, sino Hammer, considera que el cerebro es el intermediario entre la psique o mente y el soma o cuerpo. ¿No es cierto? Entonces, cuando en esa cosa que no sabemos qué es la mente, ¿no es cierto? Los antiguos lo definirían como ánima o psique, ¿no es cierto? Decían que somos seres animados, a diferencia de las rocas o de la arena, porque tenemos ánima, ese hálito de vida que tiene nuestro cuerpo, seamos seres humanos, animales o plantas. Ese hálito, ese es el que recibe el shock emocional. Esa psique, decían los griegos, mente, no sabemos. Cuando nuestra mente recibe ese shock terrible que lo sacude, acciona inmediatamente en el cerebro, que es la computadora que dirige nuestro cuerpo, podemos decir es el CPU, ¿no es cierto? Que manda inmediatamente a reaccionar de acuerdo a ese reclamo de la mente ante esa situación de emergencia. Imagínense, se muere mi hijo. El cerebro de la madre inmediatamente concibe, para evitar la muerte de ese niño, darle de mamar. No piensa de otra manera. El único recurso biológico que tiene un ser humano o un animal mamífero frente al peligro de muerte de su hijo es abrazarlo y nutrirlo. Entonces, el cerebro condiciona primero secreción de leche con las células de la glándula mamaria y luego, al prolongarse en los días ese conflicto de vida o muerte del hijo, la proliferación de esas células, que es lo que conforma un tumor. Pero recordemos que en esta zona del cerebro, en el caso de mama izquierda, en la corteza derecha de la paciente, se ha producido la activación de una zona cerebral que empieza a recibir mucha más sangre, muchos más elementos y se edematiza. A medida que transcurre en actividad ese conflicto, ese sufrimiento por el hijo que está en peligro de muerte, esa zona del cerebro que se activó
empieza a agrandarse y a constituir con el correr de los días lo que después vamos a llamar tumor cerebral o metástasis cerebral. Es decir, en los países periféricos, y creo que también en Estados Unidos, cuando la tomografía cerebral se hace tardíamente, cuando el enfermo empieza a tener signos neurológicos, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama empieza a tener temblores o desmayos, entonces, ¿qué pasa en la cabeza? Seguramente hay metástasis cerebral, esa es la concepción convencional. Entonces hacen una tomografía cerebral y encuentran lo que llaman un tumor cerebral. Ese tumor cerebral en realidad fue lo que estuvo siempre, fue la tumoración inicial, fue el nódulo de Hammer, ese programa de emergencia que se activó en esa zona específica del cerebro para accionar en la glándula mamaria para supuestamente prolongar la vida del niño. Si ese conflicto no se resuelve, que fue el caso de la doctora Hammer y de mi madre, ese conflicto por la pérdida de un hijo siguió, no pudo de alguna manera esa persona resolver el conflicto, ese tumor sigue creciendo, configura tardíamente lo que aparece como un tumor cerebral y comprime las estructuras cerebrales lindantes y mata al paciente. En general, la muerte del paciente de cáncer se debe al crecimiento del nódulo de Hammer en el cerebro si no ha habido resolución del conflicto. Entonces, me gustaría, antes de entrar en el tema metástasis, que recién lo mencionó y que me gustaría luego hablar respecto a lo que dice Hammer sobre ese tema, que es muy interesante, me gustaría que usted nos relacione un poco el tema conflicto con zonas del cuerpo, ¿no?, que son afectadas, porque acá puntualmente usted nos cuenta el motivo de por qué el cerebro hace esa tumoración en la mama, que creo que queda bien claro, como que él necesita maternar o amamantar más a ese niño que tiene peligro de muerte, correcto. Pero ¿qué pasa en otras zonas del cuerpo? ¿También hay una relación directa a un conflicto puntual? Por ejemplo, en el caso de Hammer, que creo que tuvo un tumor también testicular, sí, si no me equivoco. Por eso yo primeramente hablé de la diferencia ontológica que hay entre el varón y la mujer, ¿no es cierto? En el varón, el cerebro, ante la pérdida de un hijo, piensa que tiene que tener otro hijo. Y esa es la causa de la tumoración del testículo izquierdo. El cerebro no piensa, actúa, necesita tener otro hijo. Entonces estimula las células testiculares para que proliferen en la espermatogénesis para luego gestar. Al no producirse eso, al no resolverse ese conflicto, ese tumor de testículo izquierdo sigue proliferando. Distinto al tumor de testículo derecho y distinto causalmente, en el caso de la mujer, al tumor de mama derecha. Pero antes de seguir con estos dos tumores, conviene aclarar esto. Por eso a los partidarios del aborto, realmente, qué ignorancia, ¿no? Cuando dicen son 5 células. Desde el momento mismo de la concepción, como decía ese otro gigante de la ciencia que fue el doctor Jérôme Lejeune, cuando el ADN de la madre se une al ADN del padre, un nuevo hombre ha iniciado su carrera y la sinfonía de la vida ha comenzado. Entonces, en ese mismo momento se unen los dos ácidos nucleicos formando los 46 que es necesario para tener, ya que aporta 23 la madre y 23 el padre, y inmediatamente ese ADN se ordena en una sola unidad que se va a dividir. Esa unión de esa nueva célula huevo cigoto con 46 cromosomas se va a dividir en segundos es esto, ¿no? Durante los primeros minutos en 2, en 4, en 8, en 16, 32 células, la mórula, ¿no es cierto? Y finalmente y en forma muy rápida se van a agrupar esas células en 3 capas. O sea, ya esto viene ordenado por ese ácido nucleico que se unificó. En esas 3 capas, como si fuera, yo lo explico como una hamburguesa, un sándwich de hamburguesa. Se va a ordenar en 3 capas: endodermo, mesodermo en el medio, ectodermo arriba. Ese sándwich de hamburguesa se va a enroscar de esa manera formando 3 cilindros. El cilindro central va a ser el endodermo, el del medio el mesodermo, el de afuera el ectodermo. Ecto porque de allí va
a formarse la piel, todo lo que nos recubre. Endo va a ser desde la boca al ano todo el tubo digestivo, y mesodermo, como los pulmones, los tejidos del medio serían, pero falta una vuelta más, todo en minutos, ¿no es cierto? De ese gran cilindro que quedó con el ectodermo hacia afuera, ese ectodermo se va a invaginar, va a ser otro cilindro adentro de ectodermo, se va a meter para adentro así, y eso se va a llamar notocorda, va a ser todo el sistema nervioso desde el cerebro hasta el último extremo de la médula espinal, ¿no es cierto? Pero con la particularidad, entonces va a quedar ectodermo, adentro un cilindro de ectodermo también notocorda, mesodermo, del que van a venir los órganos intermedios, y endodermo, el aparato digestivo con sus glándulas. Para cada célula de esa notocorda o sistema nervioso que se está haciendo, durante toda nuestra vida, va a haber una célula correspondiente del cuerpo, del soma, que va a depender para toda la vida, y se van, aún las células madres que las van a reemplazar. Esta maravilla extraordinaria, cuando algún ignorante dice que esto se hace por azar, es imposible que esto se haga por azar. Hay un orden y una causa final en cada una de esas células, como lo vislumbraba Aristóteles, vuelvo a decir. Entonces, quiere decir que si hay una agresión, el sistema nervioso, que está ordenado para resolver cada uno de los conflictos que su vida terrenal le presenta, va a disponer de una acción directa sobre la parte del cuerpo que tiene que estar involucrada en la solución de ese conflicto. Y lo voy a explicar de una manera más sencilla, que era la que le gustaba explicar al doctor Hammer, y me parece que es la mejor. Por ejemplo, el conflicto de morir, de muerte, de sensación o peligro de muerte inminente, ¿no es cierto? Y lo explicaba Hammer con un ratón, que está buenísima la explicación. Imagínese, Carlos, que usted es un ratón y por aquella puerta aparece el gato. ¿Qué hace usted? Corro. Y rápido. Corre rapidísimo, rapidísimo, y para correr, respira, ¿para qué? Para que el oxígeno que nosotros adquirimos en la respiración vaya a la sangre, y la sangre lo distribuya en todas nuestras células musculares y podamos correr para salvar la vida. Eso es una respuesta frente a una agresión inmediata. Apareció el gato. Su cerebro, en una zona determinada de la corteza, tiene planificado responder ante el peligro del gato, tanto en el ratón como en nosotros, en todos los mamíferos que tenemos esta disposición del sistema nervioso. Entonces, esa zona del cerebro del ratón actúa sobre primero, segrega una hormona que se llama adrenalina, que es la hormona del miedo, ¿ok? Y la adrenalina actúa en dos órganos, en todo el cuerpo, pero fundamentalmente en dos aparatos. El aparato cardiovascular, para que el corazón lata más rápido y más fuerte, para que mande más sangre al aparato respiratorio, esté el oxígeno y vaya a los músculos para que el ratón pueda correr. Y sobre los pulmoncitos del ratón, para que se pongan bien gorditos los alvéolos, y entonces la sangre arterial tome rápidamente el oxígeno y vaya a alimentar rápido los músculos para que el ratoncito siga corriendo. Si no pasara así, el ratón no puede correr y el gato se lo come. ¿Eso está claro? Bueno, ahora imagínese, eso se resuelve en 15 minutos, ¿no es cierto? O se lo comió el gato, o el ratoncito encontró la cueva y se salvó. Pero resulta que usted es fumador. Y un día empieza a toser como ahora, pero mucho, y va al médico. Y el médico no ha estudiado al doctor Hammer. Y entonces el médico ve una imagen toda sucia de sus pulmones y dice, esto no me gusta nada. Y usted, que no es el ratón, sino que es un ser humano que piensa, tiene esa debilidad terrible que es pensar y razonar, y el médico puso esa cara de que es un gato gigante lo está asolando, que es, voy a hacer una nueva radiografía, pero es posible que usted tenga, ¿qué, doctor? Un cáncer. Y puede ser. Para usted, que es el ratón, el médico es el gato, y su cerebro empieza a soltar adrenalina porque el peligro de muerte lo está acosando. Pero como usted no es un ratón y el médico no es un gato, sino es una enfermedad que va a asolarlo en un futuro o ahora y usted no sabe, su cerebro da la orden rápido a que se libere adrenalina, porque el cerebro no sabe esto, sabe que usted tiene que huir,
de ese peligro de muerte. Tiene que escapar, tiene que correr. Y para correr necesita oxígeno. Eso es todo lo que puede hacer el cerebro, como en el caso que hoy explicaba del tumor de mama. El cerebro, ante el peligro de muerte que ha representado ese médico que le dijo que usted podía tener cáncer, lo único que sabe es que usted tiene que huir. Y para huir tiene que correr. Y para correr tiene que respirar mucho. Entonces, el primer día, la adrenalina solo hace que las células pulmonares se ingurgiten, los alvéolos se engorden, haya mucha más circulación, empieza con palpitaciones y que no duerma, tiene insomnio también, se pone todo frío, porque la sangre, en vez de ir a todo el cuerpo, por acción de la adrenalina va a ir al corazón, a los pulmones, a los órganos centrales para que usted pueda correr. No duerme, no come, porque el cerebro le dice que tiene que escapar. Y solamente respira, tiene taquicardia, pero como no lo resuelve en 15 minutos como el ratón, sino que el conflicto sigue hoy, sigue mañana, y usted piensa, me voy a morir, dejo 4 hijos sin comer, mi esposa se va a morir de hambre, ¿qué hago? Me voy a morir, no arreglé mis cosas, ¿qué pasará después? Yo no fui un hombre creyente, y todo ese conflicto sigue. El cerebro dice, no alcanzan las células, tiene que seguir escapando, tiene que respirar más, tiene que huir más, hoy, mañana. Entonces empieza a ordenar a las células pulmonares, concretamente a las alveolares, a que se reproduzcan, también a las bronquiales, para que haya muchas más células de intercambio gaseoso de oxígeno. Eso es el tumor de pulmón. Ahora, pasó un mes, usted empezó con nuevos nodulitos en los 2 pulmones porque está escapando. Esos tumores de pulmón son los que el cerebro planificó para que usted respire más, para que pueda escapar del peligro. Pero por suerte, al mes, usted encontró un médico hammeriano o leyó a Hammer. Se fijó en internet, ¿con qué es esto? Entonces yo me voy a morir si esto sigue creciendo. Pero si no, no tengo por qué morirme, porque usted leyó la segunda ley, y eso que hay en la cabeza es lo que me mata. Pero si yo sé que esto y no tengo miedo, inmediatamente el cerebro deja de producir adrenalina porque a usted se le fue el miedo. Cuando usted deja de producir adrenalina, su cerebro se calma y dice, pero yo no tengo que huir. Pero tengo un lío, tengo un montón de células acá, tengo un montón de células en el cerebro, tengo que reparar esto de alguna manera. Entonces produce una segunda hormona que se llama acetilcolina, accionando otro sistema nervioso parasimpático, que se llama, y entonces, ¿para qué? Porque usted tiene que arreglar ese lío que hizo bajo la acción del miedo y de la adrenalina. Entonces la acetilcolina le da mucho sueño, mucho sueño y mucho hambre, porque usted tiene que dormir y comer, puesto que su organismo necesita reparar esas lesiones. Y los ladrillos de esa reparación son químicos. Se llama ATP, adenosíntrifosfato. Ese adenosíntrifosfato se produce mediante la glucosa, es decir, todo lo que usted come se transforma en el hígado en glucosa. Esa glucosa tiene 6 carbonos y 2 hidrógenos. Cuando se rompe esa molécula, libera, decimos nosotros, 37 ATP. Esos ATP liberan el calor necesario para que se inicie la reparación. Entonces el cerebro, donde usted tuvo ese shock, se va a poner todo gordito, va a ocasionar síntomas neurológicos y va a empezar a repararse con los elementos sanguíneos que vienen en el plasma, y el tumor pulmonar, los tumores pulmonares, que son la proliferación de células que el cerebro activó para que usted pueda escapar, los va a encapsular, ya que no hay en este momento la tercera ley de Hammer, que es el otro recurso. Entonces va a disponer un encapsulamiento para que esas células no molesten. Todo tumor encapsulado es un tumor que ya repara el organismo. Estamos en una charla apasionante con la doctora Brandolino sobre un tema que nos incumbe a todos. Hacemos un muy breve corte y enseguida continuamos hablando de este nuevo paradigma que ya tiene bastantes años, no es tan nuevo por cierto, pero que recién en los últimos años viene tomando difusión. Enseguida volvemos y seguimos hablando de Hammer con la doctora Brandolino.
Continuamos aquí en Camino Alternativo con la doctora Brandolino. La verdad que es apasionante escuchar las explicaciones que nos da ella en un tema que es cercano a todos, porque todos tenemos a un familiar o alguna persona muy conocida que tiene o ha tenido cáncer. Y la verdad que ver que hay otras visiones y otros paradigmas que nos pueden dar alguna solución, la verdad que es algo que debe interesarnos a todos, pienso yo. Doctora, hoy hablaba del cáncer de mama y explicaba puntualmente el caso de la doctora Hammer, de la esposa de Hammer, a raíz del fallecimiento de su hijo. Y a raíz de los descubrimientos que hace Hammer y de las comprobaciones científicas en esas manchas que usted describía que aparecen en los escáneres cerebrales, a mí me da la sensación, y usted seguramente me lo confirmará o no, de que eso que tiene la mayoría de la gente metido en la cabeza de que tuve la mala suerte de que me apareció un cáncer, pero qué desgracia esta enfermedad, como que no es algo casual ni fortuito, sino que hay una relación directa con algo puntual, con ese shock y ese conflicto que usted describía hoy. Creo que es importante mencionar esto porque en la mayoría de la gente es algo que se habla comúnmente. Qué mala suerte, claro, pero esa celulita que me empezó a recorrer el cuerpo, claro, pero en realidad, de acuerdo a lo que usted explica y a lo que ha investigado Hammer, los argumentos serían otros. Por supuesto. Entonces, quedar en claro que no es una casualidad, que es un programa de emergencia que tiende en realidad a resolver el problema urgente que se está planteando. Pero, como dicen los chicos, se va de mambo el cuerpo. Si no lo paramos de alguna manera, esa misma resolución puede conllevar la vida del paciente. Porque si yo no resuelvo ese conflicto, entonces esa zona cerebral que se ha activado sigue desarrollándose, ampliando su volumen y nos mata. Por eso también es importante la última parte que no creo que alcancemos hoy, que es la resolución del conflicto. ¿No es cierto? Pero ahí dijo también esa celulita, ¿no? Conviene aclarar el tema de las metástasis. Hay varios aspectos que hay que aclarar que son mitos que se han metido en la cabeza de la gente y que generan ese terror, por lo cual la palabra cáncer siempre es el gato para el paciente que está... Y el médico que tampoco lo sabe, ¿no es cierto? También el médico padece cáncer. El médico que no conoce a Hammer y que no ha leído esto no tiene por qué haberlo leído, porque esto se ha frenado totalmente la difusión, aunque se hace de todas maneras, porque siempre digo, la verdad tiene su propio peso y tarde o temprano va a llegar a todo el mundo. Ya se hacen seminarios en nuestro país, en Mar del Plata y en muchos lugares del mundo, en Canadá, en México, en España, ¿no es cierto? En muchísimos lugares ya, en Francia, Madame Six, distintos médicos que se han dedicado a estudiar esto, lo difunden y hacen seminarios para los pacientes con cáncer, de manera que ellos mismos, al resolver sus respectivos conflictos, empiezan a ubicarse en una posición ventajosa para detener el avance, la parte de la enfermedad que sería terriblemente dañosa, que queda librada, si no se resuelve el conflicto, a la evolución biológica y entonces nos puede matar. Entonces, imagínense la teoría del cáncer, ¿no? Que tuvo cáncer de mama y, bueno, creyeron que lo había curado, pero respetaron una celulita o, qué sé yo, un cáncer linfático, ¿no? Y 6 años después, cuando ya estaba curado, aparece un cáncer de hígado. Y esto es una metástasis del cáncer de mama que tuvo esa pobre señora hace 6 años, 10 años, y quedó una celulita que quedó. A pesar de que la operaron, le sacaron la mama, le dieron quimioterapia que mató a toda una enorme cantidad de células, no solo mamarias, sino detuvo el crecimiento celular de todas las células en ese momento, y además irradiaron esa mama, dieron radiación, mataron todas las células mamarias, no quedó ninguna, pero de alguna manera una célula se salvó de todo eso, una sola, y vivió muchísimos más años de lo que vive una célula mamaria, que una célula mamaria vive unos pocos meses, se va recambiando, ¿no es cierto? Una célula vivió 6 años, 7 años, era una célula longeva, obviamente, sumamente longeva, pero además seguramente era un superhéroe, porque imagínense que salvarse a todo eso es como que usted, y esto es lo que explica el mismo Hammer, ¿no? Se tiró en el océano Ártico, en el mar Ártico, ahí en la tierra de mis ancestros en Dinamarca o ahí por Escandinavia, se tiró al mar, que hace 200.000 grados bajo cero allí, y en el mar peor. Entonces se tiró desnudo.
Nadó, no un día. Imagínense que nadó 7 años sin comer, sin dormir y expuesto a todas las temperaturas, se salvó a los animales, a los tiburones, al cambio de... sin comer nada. Llegó a Oceanía 7 años después, pero no solo llegó a Oceanía, sino que además se transformó en canguro. Y allí está usted transformado. Eso mismo es la teoría de la metástasis. Imagínense que se salvó la célula mamaria, pasó por un océano y un río que nunca se vio, jamás en estos últimos 100 y pico de años se ha encontrado esa famosa célula, ni en sangre ni en linfa. En ningún frote de laboratorio, frotis, se encontró esa celulita malvada y longeva y superhéroe que rescató. Y entonces esa célula de mama resistió 7 años a todos esos tratamientos, es la única célula mamaria que vivió 7 años y se transformó en célula de hígado. Entonces, ¿cómo se infiere esto? Porque el razonamiento es que siempre que hay este tumor de hígado, muchas veces hubo antes tumor de mama. Entonces, así dicen los médicos, hay este tumor de hígado, es metastásico, tiene que estar la célula original en otro lado. Qué horror si no está. Pero bueno, no importa. Y en realidad, ¿qué es lo que pasó? Imagínense que esa señora, que siempre reacciona de esa manera, es una forma de reaccionar, de no poder compartir ese gran conflicto que tiene. O el señor que tuvo el cáncer de pulmón, que hablábamos hace un ratito, que se asustó, creyó que se iba a morir y desarrolló un cáncer de pulmón. Resulta que tanto la señora con cáncer de mama como el señor con cáncer de pulmón son únicos sostén respectivos de su familia. ¿No es cierto? Y el cáncer, el señor de cáncer de pulmón, vamos a hacer una metástasis rápida, es sostén de familia, le dicen que se va a morir, y bueno, aparece la metástasis en hígado. Y la señora no en ese momento, sino 6 años después, resulta que ya era viuda, no tiene otra familia, y las cosas se ponen mal, se queda sin trabajo, y piensa que no va a poder alimentar a sus hijos. Y es sostén de familia. En los dos casos hay un factor en común con cáncer de hígado. Sostén de familia, nos vamos a morir de hambre, si yo me muero o si yo me quedo sin trabajo. Eso es lo que hay en común entre estos dos casos que yo estoy contando, hipotéticos. Y entonces vamos a ver qué es el hígado. Resulta que el hígado es un órgano extraordinario. Extraordinario, es el órgano que tiene una diversificación, una diversidad de funciones impresionante dentro del cuerpo humano. Es como una factoría, hace todo. Entonces todo lo que nosotros comemos, proteínas, grasas o hidratos de carbono, las enzimas del aparato digestivo, es decir, unas sustancias que hacen que esos alimentos se partan en pedacitos sumamente pequeños, moléculas muy pequeñas que van a atravesar el intestino para llegar al hígado. Cada célula intestinal va a ser rodeada por una venita que va a ser parte de la gran vena porta, transporta ese alimento, todas esas venitas que salen de las células de intestino, cada uno con su carga alimenticia, llegan, confluyen en la vena porta, entran en el hígado, se distribuyen en todo el hígado, y las células hepáticas con esos alimentos tienen que fabricar glucosa. La glucosa es un hidrato de carbono de 6 carbonos y 12 hidrógenos, y luego todas esas moléculas las tiene que guardar, almacenar, entonces las va uniendo una con otra, así las va hilvanando en lo que llamamos un polímero que se llama glucógeno. Millones de moléculas de glucosa en cada célula van a ser almacenadas como glucógeno. ¿Por qué? Porque después, por ejemplo, usted mueve la mano, yo muevo la mano y el hígado me manda la cantidad de moléculas de glucosa que yo necesito para hacer este movimiento. Dije hace un rato que cada molécula al desdoblarse produce 37 ATP. 37 moléculas de energía para que las fibras musculares se puedan mover y hacer este movimiento que estoy haciendo con la mano, o usted está pestañeando o estamos respirando. Cada función de nuestro cuerpo requiere que las moléculas del hígado, el alimento de nuestras células, se parta y nos mande la energía, la nafta necesaria para que podamos hacer eso. Quiere decir que el hígado es el ecónomo, es el que administra la comida de las células. Todo lo que comemos lo almacena, lo guarda ordenadito y lo va mandando a todas las células que requieren comida de nuestro cuerpo. Es el ecónomo, el cocinero, el chef, todo. O sea que cuando nosotros
realmente tenemos ese terrible conflicto de Hammer. Me quedo sin trabajo. Yo fui operada de mama hace 6 años. Si hoy me quedo sin trabajo, o usted tiene, de pronto le diagnostican un cáncer de pulmón y es sostén de familia, mi familia se va a morir de hambre. En los dos casos el cerebro, que es biológico, ante morirse de hambre la prole, lo único que se le ocurre es activar el hígado. Porque el hígado tiene que producir comida. ¿Cómo nos vamos a morir de hambre? Guardá glucógeno, hacé glucógeno y guardalo para el hambre que va a tener. Entonces, un día se accionan todas las células, 2 días, pero luego, como el conflicto de hambre sigue, le llama Hammer el conflicto de indigencia, el cerebro en esa zona determinada de la corteza acciona sobre el hígado para que produzca muchas más células hepáticas que produzcan glucógeno y lo almacenen. Eso es el tumor de hígado. Entonces, doctora, para ver si lo entendí bien yo y para la gente que pueda tener ese problema, cuando hay lo que se llama metástasis, no es una celulita que se me dispersó, sino un nuevo conflicto que yo tuve, y por eso quizás se me ocurre ahora el hecho de que algunos tengan una metástasis, o algunas mujeres una metástasis en el hígado y otras no. Exacto. Quizás no hayan hecho ese conflicto que usted describía recién. Exactamente. O quizás puedan hacer otro y tengan un tumor en otra zona del cuerpo relacionada a eso. ¿Eso puede ocurrir también? Claro, por ejemplo en huesos, que es muy común. Y ese es más reciente, más inmediato. Por eso, a veces cuando se amputa a una mujer de la mama y la mujer se siente automáticamente desvalorizada, es que no tiene sostén en sí misma. El cerebro solamente ante ese mensaje descalcifica las células para que la persona se pueda recostar, puesto que no tiene sostén de afuera. Es más complejo entender el cáncer de huesos y es facilísimo también cuando uno lo entiende. Entonces, no nos va a alcanzar el programa para todos los cánceres, pero sí que quede esta idea. Cada metástasis es un nuevo shock, un nuevo conflicto y un nuevo cáncer. De acuerdo al contenido de ese conflicto va a ser lo que llama la gente metástasis. Y de acuerdo al contenido del primer cáncer también. Interesante es el cáncer de colon, que usted me había preguntado hace un ratito. Imagínense que el colon, el intestino grueso, tiene la función, así como el delgado absorbe los alimentos, el intestino grueso tiene la única función de eliminarlos. ¿Qué elimina? Los desperdicios, lo que no sirve, vamos a decir el término casero, la caca. Entonces todo eso en la inteligencia humana, desde que existe el hombre, todo lo feo, todo lo horrible, todo lo que no sirve, lo identifica con el excremento. Todo el contenido horrible de una vivencia, dicen esto es caca, y el cerebro humano lo registra como el desperdicio que tiene que eliminar el intestino. Entonces cuando, por ejemplo, una estafa, ¿no es cierto? Usted le prestó a su mejor amigo una cantidad de dinero, y te lo doy, usalo, estás en aprietos, pero devolvémelo porque en 6 meses tengo un vencimiento que si no pierdo la casa, por ejemplo. Pero resulta que su amigo a los 6 meses se olvidó que se lo tenía que devolver. Y usted se siente estafado. Hay otra palabra que no voy a decir en el canal, pero es que toda nuestra mente identifica eso con caca, ¿no es cierto? Con excremento. Y el cerebro, usted no puede dormir nuevamente, está bajo la acción de la adrenalina. El cerebro entiende que usted tiene que eliminar ese desperdicio, ya que usted lo identifica con caca. ¿Y cuál es el organismo que tiene, el órgano del cuerpo que tiene que eliminar eso? El intestino grueso. Entonces, ante esa estafa, esa cosa que usted mismo identificó con caca, con excremento, el ser humano el cerebro manda al intestino primero a moverse. Por eso antes del cáncer de colon, muchos meses, varios meses, el ser humano experimenta cólicos sin explicación. Usted hace la primera colonoscopia y no encuentra nada. Y a los 2 meses de ese revuelto intestinal empiezan a proliferar esas celulitas, puesto que el cerebro sigue viviendo como ordenador que usted no ha resuelto el conflicto de ese desperdicio que tiene que eliminar. Sigue pensando en eso que le han hecho, en esa mala jugada, en esa chanchada, en esa marranada, se dice en alemán. Esa chanchada que usted ha recibido, el cerebro solamente sabe que las chanchadas las elimina el intestino. Entonces pasó un mes y usted no ha resuelto ese conflicto, el nódulo de Hammer en el cerebro sigue creciendo y usted
su cerebro sigue intentando que el intestino lo elimine, porque él no piensa desperdicio, excremento, tiene que ser eliminado por el intestino grueso, y empiezan a proliferar esas células en el margen del colon, formando lo que llamamos cáncer de colon. ¿Es posible también, doctora, que sea esta misma teoría la que explique por qué muchos tumores se curan solos? Quizás la persona haya solucionado el conflicto, no se haya enterado nunca de que haya tenido cáncer y lo haya solucionado y la enfermedad desapareció sola. Por supuesto, vuelvo a decir que todos los cánceres que encontramos encapsulados, que son miles o quistes en los riñones, son cánceres que resolvió el organismo. Y que muchas veces, al no conocer esto, cuando el médico con la mejor buena voluntad dice, uy, encontré un tumor por suerte encapsulado, pulmonar, empieza de nuevo el ciclo, el paciente se asusta, empieza de nuevo a generar cánceres o tumores pulmonares y empieza de nuevo a peligrar su vida y a generar otro conflicto, otro nódulo de Hammer en la cabeza con este conflicto. Por eso es tan importante que esto se conozca, ¿no? Sí. La verdad que es un tema que da para varios programas. Yo que tengo la suerte de viajar bastante, hay una cosa común que encuentro en cada ciudad, y es que a cada ciudad que voy, todos me dicen lo mismo. Aquí tenemos el récord de enfermos de cáncer. O sea, todos tienen el récord. A mí me gustaría que usted me diga un poco, y sobre todo para la gente que tiene ese problema, la forma de tratamiento y de acceder a este tipo de tratamientos. Bueno, claro, lo primero de la visión de Hammer. Muy bien. Primero, no sé cuánto tiempo tengo, pero habría que explicar por qué es tan abundante el cáncer actualmente, ¿no? Por ahí queda eso colgado. Con respecto a la curación, yo le digo a todos los pacientes y a todos mis pacientes que bajen toda la información de Hammer, está subida por médicos, en su lengua vernácula está clarísimo, en todos los idiomas, están las tomografías cerebrales, acudir a médicos hammerianos, que los hay, ¿no es cierto? Hay equipos en muchos lugares del mundo, pero sobre todo bajar toda la información de Hammer que está subida, por eso, gracias a Dios, existe internet, ¿no es cierto?, para informarse de ellos primeramente. Entonces cuando la persona empieza, inmediatamente se da cuenta de qué pasó, y empieza ya la etapa de resolución del conflicto, que no nos queda tiempo para esto, para explicar qué pasa cuando la persona resuelve el conflicto. Pero sí unas palabritas de por qué existe tanto cáncer ahora, que es lo mismo que se preguntó Hammer. Cuando él tiene ese cáncer de testículo y su esposa muere de cáncer de mama, él dice, ¿cómo puede ser que hasta que yo me recibí, piensa él, esto es en el año 78, es decir, hasta los años 60, no era por mal diagnóstico, sino que había muchas menos muertes por cáncer, había muchísimas muertes por tuberculosis, muerte por enfermedades infecciosas, ¿no es cierto? Entonces, justamente cuando declinan las muertes por enfermedades infecciosas, empieza a aumentar proporcionalmente la muerte por cáncer. Entonces Hammer, al entender perfectamente la embriología, eso es una... embriología es una especialidad dentro de la neonatología, además, actualmente. Él observa cómo ya desde recién concebido el feto aparece una flora de bacterias en los órganos correspondientes a las 3 capas embrionarias a las que me referí. Es decir, cuando el niño nace, va a tener en el endodermo una flora de bacterias, mejor dicho, de bacterias, digo bien, levaduras y hongos. Los órganos del endodermo, del aparato digestivo, van a tener una flora de ese tipo de microbios. Las células del mesodermo y todos los órganos que vienen del mesodermo, como los pulmones, por ejemplo, van a tener una flora de bacilos ácido alcohol resistentes, los bacilos tuberculosos, el bacilo de Koch. Y en cambio las células, los tejidos ectodérmicos van a tener una flora saprófita de virus. Entonces, no puedo extenderme en esto porque es muy largo, pero sí recordar que los gérmenes que están en nuestro interior tienen una importante función que cumplir. También en eso no es gratuito que la naturaleza haya puesto una flora bacteriana, no es gratuito que haya células tuberculosas en nuestros pulmones, no es gratuito que haya virus saprófitos en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, en los tumores de pulmón,
esa flora bacteriana de bacilos ácido alcohol resistentes, bacilos de Koch, bacilos tuberculosos, tenían antiguamente la función de destrozar, lisar, decimos lisis es la destrucción química del tumor pulmonar. Entonces, aquel paciente recuerda que fue al médico, que podía ser usted, pero usted no fuma, se asustó, me voy a morir, y empezó a proliferar bajo la acción de la adrenalina las células pulmonares. Eso resulta que se da cuenta que no se muere y que no estaba en peligro de muerte. Y ese paciente antiguamente tenía unas células, que eran los bacilos de Koch, unos bichitos, que destrozaban ese tumor, lo deshacían en forma de queso. Esas células, con la acción de ese bacilo tuberculoso, formaban una sustancia de degradación que se llamaba casium, en griego queso, blancuzco amarillento, y ese casium, el contenido de ese tumor destruido por el bacilo, se expulsaba por la boca y quedaban esos agujeros que nosotros estudiamos. Yo alcancé a estudiar las cavernas tuberculosas, que eran la secuela de haber padecido la tuberculosis, y entonces quedaba una parte del pulmón sana con ausencia de ese pulmón que nosotros veíamos como caverna. Y los médicos de antaño sabían que si ese paciente que había padecido tuberculosis se iba, por ejemplo, a Córdoba, a Cosquín, el hospital de Cosquín, a un lugar muy aireado, descansaba, comía, lo que dice Hammer, se recuperaba y podía vivir muchos años más con esas cavernas tuberculosas. Esa secuela que había quedado de la tuberculosis. Entonces, moraleja, la tuberculosis es la fase de curación. Era antiguamente la fase de curación del tumor. Las antiguas enfermedades infecciosas eran la fase de curación prevista por la naturaleza, que nos podía matar, por supuesto. Recordar que en el intento de curación, fuera de tiempo o excesiva, ese intento de curación que es la enfermedad nos puede matar. Y como hace tantos años, 60 o 70, que hemos extinguido los bacilos tuberculosos, nuestro cáncer de pulmón, nuestro cáncer renal queda liberado a su propia suerte, crece, no es destruido por ninguna bacteria, aunque recuperemos, aunque en algún momento tardío resolvamos ese conflicto, y nos morimos de cáncer. Tal vez sabiendo esto, combinando sanamente un antibiótico o lo que fuera para resolver esa tuberculosis, podemos prolongar muchos años más la vida de ese paciente. La verdad que creo que es un tema que hace un cambio de paradigma en cuanto a lo que es tratamiento de salud y la visión de la enfermedad en sí. Para todos los que tienen este problema, yo los invito a que indaguen en lo que la doctora decía recién, porque creo que es una alternativa para todas las personas que vienen sufriendo de una enfermedad como cáncer, y una alternativa que quizás tenga un tratamiento no tan invasivo o mutilante como otros tratamientos convencionales. Seguramente vamos a tener otro encuentro, doctora, si usted quiere, por este tema y por otros, así que yo le agradezco muchísimo las explicaciones tan detalladas que nos dio, y ha sido un gusto para mí tenerla en Camino Alternativo. El gusto ha sido mío, espero que haya sido claro, aunque es muy difícil de abordar en una cámara este tema, pero espero que haya servido para algo a nuestra audiencia. Gracias a todos y nos encontramos en el próximo Camino Alternativo.